Bueno, ante todo, les doy la bienvenida al canal de Milicia San Miguel Arcángel y el agradecimiento personal por la atención que ustedes me dispensan y el empeño por formarnos juntos en esta batalla tan desigual que vivimos por la mayor gloria de Dios. Tratando en este caso acerca de un tema que lleva el título Desde el libertarianismo hacia la formación de un totalitarismo tecnológico, que es el que predomina en esta versión del nuevo orden mundial, del gran reseteo del que tanto se habla. Decía, pensando antes de comenzar el programa, que había dos posibilidades de tratar este tema, este enorme tema que nos preocupa. Había dos posibilidades. Una era por el lado de la comprensión materialista del problema, porque la cuarta revolución industrial es eso en el fondo, es la reducción de la vida planetaria, de la vida de los animales, de los vegetales y de los hombres al todo material, sustantivo, que son los sistemas cibernéticos, ¿no? Pero esto es lo que vengo tratando ya hace un tiempo en clase con mis alumnos en la universidad. Me pareció mejor, me pareció más pertinente y más actual hoy con ustedes tratar otro camino que permite comprender el pasaje del libertarianismo hacia el totalitarismo cibernético, que no es el materialista, sino de un cierto espiritualismo, de una nueva espiritualidad propia de la cuarta revolución industrial, una nueva espiritualidad de lo que yo llamo la nueva derecha, que es atractiva en sí mismo, que ha conducido a muchos al error de apoyar este proyecto de la nueva derecha, precisamente porque ese es el camino elegido hoy por el globalismo. Decía entonces, me pareció más oportuno y actual, pero es actual no apenas porque progresa en el mundo entero, especialmente en nuestro continente, el neolibertarianismo, la nueva derecha, sino además por la figura de un filósofo puesto hoy como el filósofo de la hora actual, que es este señor asiático, Byung-Chul Han, que en el día de hoy acaba de ser nominado con el Premio de Asturias en España, en la ciudad de Oviedo, donde pronunció una conferencia cuyos tramos los encuentran ustedes en YouTube con absoluta facilidad. Las dos obras más importantes de este hombre, una de ellas es, diría yo, la obra central, se llama La Sociedad de la Transparencia, donde él esboza una crítica que cualquiera de nosotros podría compartir. Una crítica que yo mismo he realizado a este sistema que conduce al totalitarismo tecnológico, pero que esconde el camino justamente hacia el totalitarismo tecnológico. O sea, es una argumentación, les diría en pocas palabras, perversa y engañosa. Habremos de dar las razones de esta categorización. Ante todo les diría lo siguiente: observo con preocupación, observo de una manera así, con el asombro que es propio de quien medita sobre estas cosas filosóficas, los fundamentos que hay detrás de estas cosas, una coincidencia notable, evidente, entre el discurso de este señor y el que acaba de emprender o reemprender Francisco Prevost. Dos conceptos. El primero, una iglesia de la escucha. Este hombre propone un hombre de la escucha antes que de la actividad. La obra en donde trata esto no es en La Sociedad de la Transparencia, sino otra obra un poco más profunda, más elevada, cuyo título es La vida contemplativa, una tentativa de recuperar la vida contemplativa. Vean ustedes cómo ya aquí se nota un cambio de orientación que parece ser más atractivo que este liberalismo craso, este liberalismo que predomina en todos los medios, en todas las redes, en nuestra conversación política cotidiana. Se llama La vida contemplativa y su subtítulo es Un elogio de la inactividad. Allí hay una coincidencia muy grande, con el guión pastoral que lleva adelante el señor Prevost junto
con los otros miembros de la curia romana. Pero para comenzar, les propongo que podamos asistir juntos a un video que circuló por las redes, capaz que algunos de ustedes lo vio. El tema es la moneda digital, pero detrás está el problema del control completo de nuestras reacciones y de nuestras conductas morales. Pero detrás de eso, todavía en una tercera línea, hay algo que yo quisiera que ustedes atiendan con especial cuidado, que es esta idea de no vale la pena resistirnos. Estamos perdidos desde el primer momento en que se lanzó este ataque global en todos los frentes. Le pido entonces, Carlos, si usted me da una mano en esto, con los recursos técnicos que usted dispone, pongamos en pantalla este video para luego continuar sobre el guión del mismo, lo que sería la exposición que tengo preparada para ustedes. Good morning, citizens. Your overnight account balances have been updated. Time to start a productive day. Final notice, your account balance is below 500. You need 50 credits by the end of the day to avoid automatic eviction. If you have missed work due to illness, you must provide a doctor's note to reclaim your credits. Any extra credits? Please. Tensions are high today, with more people planning to join the Citizens Against Digital Control protest. Remember, the government knows who you are at all times. Resisting is not worth the consequences. All of their newest social credit systems are designed to keep you and your families safe and efficient. Authorities seized a record balance of an individual's credits, citing excessive hoarding. Traffic violation detected. 7 miles per hour over the limit. 75 credits have been automatically deducted. You have to be fucking kidding me! Yep, you got the flu. Your blood work shows a significant iron deficiency. I recommend incorporating more red meat into your diet. Dr. Jones, your taxes were not filed and have been automatically deducted with late fees. Your medical license has been revoked. Oh, hell nah, I filed an extension. Purchase denied. Monthly red meat allowance exceeded. Try mealworms instead. Can you guys please let me through? Attention. Unauthorized political gathering detected. Participants' access to financial services has been suspended. Due to the speeding infraction, your car will be immobilized for 3 days. Fuck you! Take your surveillance policies and rot in hell! You've earned 50 bonus credits for reporting your neighbor's hateful misconduct. This content exceeds your current social credit tier. May we suggest citizen responsibility? Sarah, open the door. You have been identified by the authorities. Don't resist. Don't resist. Don't resist. Bueno, muchísimas gracias entonces por la proyección del video. Ven ustedes entonces lo que les anticipaba. Esta idea de no resistir, esta idea de que no vale la pena resistir, porque estamos frente a un control absoluto y total. Vamos ahora a ver de qué manera este señor Byung-Chul Han, nos conduce hacia ese camino de la mano de una crítica a la sociedad liberal, a la democracia de Occidente. Es una crítica que muestra en principio cómo las libertades excesivas nos convierten en esclavos. Comprenden ustedes que la contracara de eso es eliminar las libertades, no en un sistema republicano en el sentido aristotélico, sino totalitario en el sentido de un nuevo orden mundial. Pero vamos por parte, a ver si realmente es como yo intuyo desde el comienzo. Lo hago de una manera metodológica, yo ya sé cuál es el final de todo esto, ¿no?
En la obra que he elegido para probar esta tesis, en la vida contemplativa, la recuperación de la vida contemplativa y el elogio de la quietud, se habla de una recuperación de la vida interior, de un apartarse de esta mundanidad, de esta vida agitada, de esta velocidad que nos propone la cuarta revolución industrial, una especie de repliegue sobre el yo personal. A modo de orientación les diría lo siguiente: la persona humana es el fundamento antropológico de la comunidad política. Es el fundamento antropológico de un todo que se llama comunidad política. Esta persona humana, criatura de Dios, sustancia individual de naturaleza racional, es perfecta en su constitución ontológica, pero es imperfecta en cuanto, dos aspectos, sus necesidades vitales. Necesitamos de la familia, necesitamos de los grupos sociales intermedios, necesitamos de la comunidad política estatal y de la comunidad internacional inclusive, y desde el punto de vista de nuestra vida biológica, necesitamos de la alimentación que proporciona ya el pecho materno y posteriormente la integración, la división del trabajo que ofrece distintos auxilios materiales para perfeccionar, reitero, esa dimensión biológica de la persona humana y también espiritual. En este sentido, entonces, hablo, en una categorización que he desarrollado en otras oportunidades, de una integración del yo personal a un todo potestativo o virtual. Digo potestativo en el sentido de que perfecciona y virtual en el mismo sentido, muy alejado de la virtualidad que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Todo potestativo virtual, entendámoslo si se quiere mejor como un todo perfectivo. Nos hacemos más perfectos en el sentido de nuestras operaciones voluntarias y de nuestra vida biológica en la vida del cuerpo. Tanto se habla hoy de la importancia de una filosofía del cuerpo. En el marco de una integración en los cuadros intermedios de la comunidad, la familia, el municipio, el Estado provincial, el Estado nacional e incluso, reitero, la comunidad internacional. Naturalmente, todo esto subordinado a la dimensión espiritual. No quiero entrar en ese asunto hoy porque por causa del ecumenismo reinante ya no es más que la comunidad política se subordina al orden sobrenatural en el cual Dios es el alfa y el omega, sino a una diversidad de creencias puramente subjetivas que terminan corrompiendo al todo, pero eso sería asunto de otra conversación. Entonces, por ahora, el yo personal se perfecciona en un cierto todo positivo, potestativo, virtual, perfectivo, pero también se puede integrar a un todo negativo, degenerativo, que no lo perfecciona, sino que lo despotencia, que lo reduce, que recorta la dimensión espiritual y lo reduce a la pura materialidad. Y esto puede ocurrir porque la persona humana se integra a un todo material, como sería, por ejemplo, el caso de nuestra vida en un régimen al tipo jovesiano del Leviatán, el nombre del anticristo. Digo el Leviatán porque es la figura, la representación gráfica que más a mano me surge. Ustedes saben que Hobbes puso en la tapa de su obra El Leviatán un monstruo marino, el Leviatán, que tiene en su mano el poder religioso y en el otro el poder militar, pero que en el cuerpo, y esto es lo importante, esto es lo que quiero subrayar, hay cuerpos de personas que viven integradas en el cuerpo incluso del tirano. Para decirlo, porque de esto se trata, con un sentido invertido, tomado del texto de la doxología de la liturgia católica, del final del prefacio consagratorio, nosotros decimos por Él, con Él y en Él, para referirnos precisamente a Dios. Bueno, aquí este gnosticismo político del totalitarismo marxista hobbesiano va a decir lo mismo, por Él, con Él y en Él, pero para referirse al tirano temporal, que representa que es el Dios en la tierra, es el Dios mortal, digamos,
del gnosticismo político. Vivimos reducidos precisamente a la inteligencia y a la voluntad y a los afectos del tirano. Esto es Maquiavelo, esto es Hobbes y podemos seguir enumerando. Se trata entonces, digo, de una reducción material, a un todo material. Pero hay otro tipo de reducción, anonadante también, diferente al primer sentido que describí, vale decir, la integración perfectiva en un todo material y espiritual, el orden de la creación, perfectivo, etc. Esta segunda, dentro de la segunda, les ruego paciencia y atención para no perderse en estas distinciones que creo necesarias, digo, esta segunda es una reducción espiritual falsa, negativa y anonadante. Y aquí es donde ustedes pueden poner en un paréntesis el nombre, la figura y la obra de este señor Jung-Chul Han. Y en concreto, la obra de fondo, la obra, digo, antimetafísica por excelencia de este hombre, que se titula Vida contemplativa, elogio de la inactividad. Vamos entonces a ver de lo que se trata. Este hombre critica, como nosotros podríamos hacerlo, critica la sociedad de consumo, critica las libertades excesivas, diciendo que conducen las máximas libertades a las máximas esclavitudes. Tema platónico, tema aristotélico, que podemos encontrar en los escritos de estos dos grandes filósofos griegos. Pero ¿qué hay detrás de esa crítica? Y este es el problema. Algunos han creído que se trataba de una rehabilitación de una espiritualidad del tipo cristiana, del tipo católica, pero es todo lo contrario, porque, para decirlo rápidamente, este señor nos conduce a una recapitulación, a una relectura de la cronología del Génesis, para decirnos algo muy sugerente, a saber, que Dios no se detuvo en el hombre, en el acto de la creación. Sabemos todos que creó primero los astros, separó las aguas del cielo, puso los astros, la luz, la noche, el día, etcétera, etcétera, los animales, los reptiles, los vegetales, y el último es el hombre, la criatura más perfecta, que es, como rey de la creación, quien se sirve para la mayor gloria de Dios, para imitación de su obra, de todo esto que ha sido puesto para él en este mundo. Reitero, para su perfección. Va a decir este señor que Dios no se detuvo allí, sino que nos mostró que después del hombre hay algo posterior, y ese algo posterior es el reposo, es el descanso. Bíblicamente, saben bien ustedes que es el día domingo, es el día del descanso dedicado a la contemplación de Dios. Es el día en que Dios descansa, es el día que Dios contempla su obra y ve que todo ha sido bien hecho. Pero el filósofo de referencia que estamos examinando iguala ese descanso con el Sabbat judío, que es algo bien distinto. El Sabbat, va a decir, es un templo en el espacio y en el tiempo, es una actitud mística, la vivencia del Sabbat. Y ya aquí las cosas comienzan a tomar un tono diferente. Porque el Sabbat nos conduce directamente al mundo dominado por la tecnología. ¿Saben ustedes que en una comprensión estricta del Sabbat, desde el punto de vista de la tradición hebrea, ese día no se puede poner en funcionamiento ni una licuadora, ni una cafetera automática, no se puede, digamos, realizar ninguna actividad positiva. En nuestro caso, en la tradición católica, es totalmente lo contrario. Bastaría citar, por ejemplo, no nuestra vida cotidiana, donde nos reunimos con la familia, donde nosotros en Argentina solemos preparar un asado, que implica que las mujeres preparan ensaladas, postres, etc. Todo eso es absolutamente prohibitivo en el Sabbat, tomado al pie de la letra de la tradición hebrea.
Desde el punto de vista bíblico, conocen ustedes aquel pasaje, cabe recordarlo, en donde nuestro Señor Jesucristo cura a un enfermo en sábado, y entonces los judíos le preguntan, ¿pero cómo cura en sábado? Y entonces la respuesta lapidaria, que recurre al criterio de la equidad, corazón de la justicia, el alma de la justicia: ¿quién que ve un burro enfermo el sábado no lo cura? Bueno, es la actitud del fariseo, ¿no? Del hombre que se ajusta y que mata con la letra el espíritu de la justicia, el espíritu de la equidad, que es la justicia de Dios entre nosotros, ¿no? Digo, esta actitud del Sabbat está asociada con la tecnología, en el sentido de que descansamos en la preparación tecnológica del Sabbat para que la vida pueda continuar. Vale decir, aquí en Buenos Aires lo vemos con mucha frecuencia. El judío, llegado el momento del Sabbat, lo prepara, lo programa en sus computadoras. Todo lo hace la máquina. Las puertas, las luces, todo lo hace la máquina. Nos está proponiendo esto el filósofo de referencia. Nos está proponiendo esta quietud, el elogio de la quietud, apartarse de este mundo agitado del afán, de las libertades y del consumismo, para volver sobre nosotros mismos y encontrar en el Sabbat esa plenitud de vida espiritual. Para nosotros las cosas son muy distintas. Buscamos en el domingo una vuelta hacia Dios, el culto ante todo debido a Dios, al Dios verdadero, trinitario, para retomar fuerzas y seguir llevando adelante la carga de la cruz que merecemos por causa de aquella primera desobediencia, el pecado original, que por otro lado, en el plano de la economía de la salvación, no es más que eso: camino de redención. Ganarás el pan con el sudor de tu frente y parirás con dolor. Después de la creación del hombre, no vino un descanso indefinido, como hablamos así hoy de un cierto nirvana contemplativo, falsamente contemplativo, que conduce más bien a un entregarse a la tecnología, en el sentido de que todo lo va a hacer un mundo automatizado alrededor nuestro, para que nosotros podamos apartarnos monásticamente del ajetreo cotidiano. Está asociado esto con un concepto que nace por allá, por el siglo XIII, con un dominico que perteneció al llamado albertismo por la escuela de Alberto Magno, una escuela que toma otro camino naturalmente que Alberto Magno, maestro de Tomás de Aquino, y que fue el dominico, el maestro Eckhart, Meister Eckhart, que acuñó un término que en alemán suena así: Gelassenheit, o sea, dejarse estar, entregarse. A esta altura puedo decir ahora, sí, no vale la pena resistir, para entender mejor a este filósofo. Pero si quedaran dudas todavía, es como si se nos habla de un cierto paraíso del ente, de la persona, del ente intramundano. ¿En qué sentido digo esto? En que se trata de alcanzar una tranquilidad en este mundo, no en la vida eterna. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Ven ustedes que el contraste es evidente, no es inevitable, pero hay que tener para esto un cierto bagaje en el conocimiento, cuanto menos, de la vida cristiana, de la vida devota, digámoslo con el nombre de aquella obra tan importante que ustedes seguramente conocen. Si vamos un poco más adelante, se puede comprender aquí que este señor nos conduce hacia el totalitarismo en dos fases. En primer lugar, nos lleva a una especie de subjetivismo, a una especie de vida monástica, falsa vida monástica, en la cual nos replegamos sobre nosotros mismos, hacemos caducar este mundo de las causas segundas, desaparecemos de la vida cotidiana para replegarnos sobre una actitud de escucha de la naturaleza. Vean ustedes la coincidencia, ¿no? La iglesia de la escucha, pero no la iglesia que juzga, que actúa, que opera, etcétera, sino de la escucha. Y después nos conduce, mediante la exaltación del Sabbat, a un mundo donde nuestras necesidades vitales, porque no somos espíritus puros,
porque no somos ángeles, porque seguimos teniendo la necesidad del trabajo y de la preparación de nuestros recursos de la vida, todo eso lo resuelve la tecnología, lo resuelve el Sabbat, en donde está implícita la noción de tecnología, en la noción de dominio, de dominación del cosmos que nos rodea. Insisto entonces, ese individualismo, esa vida monástica así entendida, nos conduce a una actitud a saber, y lo dice expresamente, entregarnos al todo de la naturaleza, dejarnos llevar por el todo de la naturaleza y más precisamente aún, integrar nuestro uno personal con el todo de la naturaleza, dejarnos llevar por la fusión del uno personal con el todo de la naturaleza. Y cita para esto a un filósofo, Schleiermacher, quien dice, debemos, y hace suya las palabras de Schleiermacher, en el sentido que debemos dejar caducar, desaparecer nuestro hombre personal finito en la infinitud del tiempo. La religión, va a decir, la religión verdadera no consiste en el culto de Dios. Me estoy refiriendo a Jung-Chul Han. No consiste en el culto de Dios, sino en el encuentro intramundano de esa Gelassenheit, de ese quedarse en la inactividad, en una escucha de la naturaleza. Debemos ser uno en el todo y todo en el uno. Esto me recuerda mis tiempos de estudiante, cuando teníamos que trabajar sobre el texto de Capra. Capra es el autor del Tratado de la Física, que es una especie de traducción cosmológica de la dialéctica hegeliana del espíritu absoluto. Es eso, la relación dialéctica entre el uno y el todo, pero que significa en el fondo un entregarse al suceder, al acontecer. En esto consiste la auténtica vida mística y la religión y la vida espiritual, no en la vida meritoria para la vida eterna. Este señor no habla de trascendencia, sino de una pura inmanencia que se traduce como una moral de la esclavitud. Y por eso el video no vale la pena resistir, no vale la pena, todo está pautado. Lo que debo hacer es, en la quietud, dejarme llevar por lo que me rodea, por lo que está automatizado, por ese dominio de una inteligencia superior que ha pensado por mí. ¿Ven ustedes cómo se trata también de un totalitarismo? También nos entregamos a una instancia superior que piensa por nosotros, que vela por nosotros. Recuerden los grandes temas. Todo esto, este control asfixiante, fue llevado adelante para nuestro bien. También en el caso del video, todo eso que se hace está hecho para el bien, para el bienestar de la persona humana, mediante nuevos premios y castigos. ¿Comprenden ustedes, así en pocas palabras, la gravedad de esta nueva espiritualidad, la peligrosidad de esta nueva espiritualidad? Yo les diría que se trata, para decirlo con toda la seriedad científica que corresponde, de una nueva derecha, esta vez no de matiz político, sino de matiz ontoteológico, para hablar con palabras de Heidegger, que es un autor, filósofo alemán del siglo XX, inspirador de este chino, de este filósofo de los días que corren. Una nueva derecha de carácter teológica y además metafísica, o mejor dicho, antimetafísica, dejarnos llevar, anular el campo del discernimiento personal, la libertad personal. Eso que comenzó siendo una postulación en favor de la libertad personal se ha convertido en una liquidación de la libertad personal, en esa especie de felicidad intramundana que equivale a automatización de la vida, a dejarse llevar, a un apenas quedarse quieto frente a una naturaleza inerte, animada por un alma concreta, con lo cual este señor retoma
la vieja herejía del anima mundi, como que el mundo cosmológico tiene un alma que mueve la naturaleza. El único motor de la naturaleza es la ley querida por Dios, que se llama ley natural. Pero esto no está presente en este autor. Espero que ustedes puedan comprender en pocos trazos. Yo no quiero agotar el examen de este autor, tal vez es más complicado, tal vez podría producir una mayor confusión si yo sigo ahondando en los vericuetos de las tesis de este autor. Me parece que con lo que digo es suficiente para comprender el contraste. Vale decir, este Jung-Chul Han es un autor sin más de una religiosidad de la esclavitud, de una moral y una política de la esclavitud. Es un autor funcional al proyecto de la cuarta revolución industrial, de la inteligencia artificial que programa el Sabbat, al que él pone como un templo, como panacea de la nueva espiritualidad. Nos hace querer como un bienestar espiritual el proyecto esclavizante de la cuarta revolución industrial. Esto es, en síntesis, lo que me parece más valioso como conclusión. Y es importante señalar también ese voto favorable que podemos detectar en el guión de este filósofo en favor del ecologismo tecnológico, vale decir, la cita de Schleiermacher: debemos aprender a cuidar y escuchar la naturaleza. Vean ustedes qué enorme tema que viene a coincidir con la finalidad última del señor Roberto Francisco Prevost cuando se une con todas las religiones. Allí en Astana les manda un mensaje para que oren no apenas por la paz, sino por la conservación del medio ambiente, al que llama creación. Ese es sinónimo de la paz mundial y del futuro de la especie humana. Y además también a la oración en común con nada más ni nada menos que los referentes principales del anglicanismo, que tantísimo daño le han hecho a la religión católica. También podrá ser este motivo de otra conversación. Pero para rezar también por la protección del medio ambiente. Se trata de un hombre literalmente alineado y que ha hecho suyo los presupuestos del globalismo y que es uno con la argumentación ontoteológica de Jung-Chul Han. Esto responde a una pauta, esto es una reprogramación, un gran reinicio de la cultura. De eso se trata, un gran reinicio de la vida espiritual. Todo aquí está pensado. Este es, en pocas palabras, el filósofo que ha sido premiado con el Premio de Asturias en Oviedo, en España. Algunos de ustedes no lo habrán conocido, lo habrán podido leer en los diarios o en las redes que aparece, porque aparece por todos lados. Es así como el hombre que ha sido puesto por la masonería para conducirnos por este camino engañoso a una falsa religiosidad, la religión del nuevo orden mundial hacia la que todo confluye. Vean ustedes lo que ha pasado nada más ni nada menos que en el Coliseo Romano. Se han reunido los referentes de las más importantes religiones con Prevost para orar en conjunto por la paz mundial. El fin es loable, sí, pero el medio es el problema. Hay un sincretismo religioso radical y a esto es a lo que conducen los argumentos antimetafísicos de este filósofo Jung-Chul Han. Espero haber sido claro al respecto y bueno, queda abierta la posibilidad de que ustedes propongan preguntas que yo pueda resolver a través del canal para esclarecer un poco mejor esta pequeña entrega del día de hoy para entender lo que está pasando hoy en el plano de la filosofía en vistas del globalismo planetario. Les agradezco mucho la atención y espero, Dios mediante, en alguna otra oportunidad volverme a encontrar con la audiencia del canal y poder contribuir con ustedes, como digo, para la mayor gloria de Dios.